¿Qué pasa por la mente de un adolescente antes de que cometa lo irreparable? Esta pregunta surgió para los investigadores de Tulsa en enero de 2023, cuando una noche familiar normal terminó en una tragedia cuya explicación aún no se tiene. El 5 de enero de ese año, el tranquilo barrio residencial de St. Thomas Square, en el corazón de Tulsa, Oklahoma, se enfrentó a un suceso que dejó atónitos incluso a los policías más experimentados. Esa noche, April Lida, madre de 3 hijos, tomó una sencilla decisión doméstica. Permitió a Sander, el mediano de sus hijos, pasar la noche en la planta baja. El niño tenía que levantarse temprano para ir a la escuela y parecía razonable. El hijo menor pasaría la noche en casa de su padre biológico. En el apartamento de 2 pisos solo quedaban April, Sander, su hermana mayor y 2 gatos domésticos. Al anochecer, la madre y la hija subieron a dormir, mientras el niño se acomodaba abajo en el sofá. Nadie sospechaba que esa noche sería la última de su vida. Cerca de la medianoche, la tranquilidad del apartamento se rompió por los gritos, agudos, desgarradores. April se despertó al instante. Los sonidos venían de abajo, de donde dormía Sander. Su primer pensamiento fue una pesadilla. La mujer bajó rápidamente por la escalera, agarrándose a la barandilla. La luz del salón no estaba encendida. Se acercó al sofá e intentó girar a su hijo para despertarlo, pero el niño no respondía. Cuando lo tocó con las manos, sintió algo húmedo. Encendió la luz. Vio sangre. April empezó a sacudir a su hijo con más insistencia. Sander recuperó el conocimiento por un instante. Los ojos se abrieron un poco, los labios se movieron, y logró balbucear entre el dolor. Ella me apuñaló. La madre se quedó inmóvil. No comprendió de inmediato de quién hablaba. Su hijo perdía el conocimiento y luego volvía a la realidad. Su respiración era intermitente, ronca. Al levantarle la camiseta, la mujer descubrió varias puñaladas en el pecho del niño. La tela estaba empapada de manchas oscuras. April llamó inmediatamente al 911. Le temblaban las manos, la voz se le quebraba. El operador de emergencias le dio instrucciones claras: empezar el masaje cardíaco indirecto. La mujer se arrodilló junto al sofá. Mientras seguía las instrucciones, intentaba al mismo tiempo encontrar a su hija. Gritaba su nombre una y otra vez, su voz resonando en las paredes de las habitaciones vacías. Pero no había respuesta. El nombre de la niña no se divulga por motivos de seguridad. En la mente de la madre se formó un cuadro. Un ladrón había entrado en el apartamento, atacó a su hijo, y la hija o se había escondido presa del pánico, o se había convertido en la siguiente víctima, o había logrado escapar. La idea de que la hija mayor pudiera estar herida o algo peor le impedía concentrarse en lo que estaba sucediendo allí mismo, bajo sus manos. Cuando la policía llegó a la llamada, 3 coches, con las luces azules parpadeando en la oscuridad de la calle, encontraron a la niña en la calle, cerca de la casa. Había bajado corriendo las escaleras y ahora sollozaba histéricamente, gritando lo mismo: «Lo siento, lo siento». Su estado de shock era evidente. Tenía la cara mojada por las lágrimas, las manos le temblaban, pero casi de inmediato confesó, lentamente, jadeando entre palabras, que fue ella quien había apuñalado a su hermano varias veces.
ella misma. En ese momento, Sander aún vivía, aunque su estado era crítico. April permanecía a un lado, observando cómo los médicos intentaban estabilizar a su hijo. Guantes, compresas, movimientos rápidos, órdenes profesionales. La mujer no creía lo que había oído de su hija. Seguía pensando que un extraño había entrado en la casa, que era obra suya, pero su hija repetía su confesión, una y otra vez. La madre gritaba y lloraba al mismo tiempo. No podía entender el motivo. No podía conciliar dos imágenes, la de una hija cariñosa y la de alguien capaz de semejante acto. April gritaba entre lágrimas, ruega que siga vivo. Sander fue trasladado de urgencia a un hospital local en una camilla que fue cargada en una ambulancia. Los cirujanos comenzaron la operación de inmediato. Los médicos esperaban un milagro, aunque la experiencia les decía otra cosa. La hija se quedó con la policía y la madre en la casa para dar explicaciones. El frío aire de enero, la luz de las farolas, las voces de los vecinos en las ventanas. Los forenses ya trabajaban en el lugar, registraban pruebas, grababan con cámaras corporales, documentaban la confesión de la colegiala. April se encontraba en estado de histeria. Su voz se quebraba y luego se apagaba. Se necesitó tiempo para que pudiera hablar con cierta coherencia. Uno de los agentes le trajo agua en un vaso de plástico. Ella no bebió. La propia niña también estaba extremadamente alterada. Lloraba a lágrima viva, se disculpaba y repetía que no entendía lo que le había pasado. Las palabras le salían a trozos. Suplicaba que la perdonara. Miraba a su madre con los ojos muy abiertos, esperando algo, consuelo, una explicación, perdón. Los policías inspeccionaron el salón donde ocurrió el ataque, el sofá, el cojín, la sangre en la tapicería, pero no encontraron el cuchillo. La niña explicó de inmediato. Después de asestar las puñaladas, subió a su habitación, por los mismos escalones por los que había bajado unos 20 minutos antes, y tiró el arma por la ventana. Simplemente abrió la ventana y lo soltó. Los forenses examinaron el patio trasero con linternas y rápidamente encontraron el cuchillo en la hierba debajo de la ventana del segundo piso. La hoja estaba cubierta de sangre seca, el mango también. La pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Por qué sucedió esto? La colegiala insistía en que no entendía lo que le había pasado. Describió su estado como algo demoníaco. La palabra sonaba extraña en sus labios. Luego, un poco más tranquila, relató cómo se desarrollaron los acontecimientos. Según ella, su hermano se había quedado hasta tarde viendo una serie en televisión. Ella oía los sonidos, música, diálogos, risas de fondo desde su habitación de arriba. No dormía, solo estaba acostada. En algún momento, algo cambió en su cabeza. Así lo describió ella. Cambió, como un interruptor. Se levantó de la cama, tomó un cuchillo de la cocina, bajó por la escalera oscura y se acercó a su hermano en silencio. Sander estaba sentado en el sofá, de espaldas al televisor. Oyó pasos, se giró y se quedó inmóvil ante la inesperada aparición de su hermana en mitad de la noche. De repente, asestó varias puñaladas en la zona del pecho, rápido, sin decir palabra, sin previo aviso. Más tarde, se contaron 3 heridas punzantes profundas, situadas cerca una de la otra. El niño gritó. Solo su grito devolvió a la hermana a la realidad. Fue como si despertara.
Al darse cuenta de que algo terrible había sucedido, se dio la vuelta, subió corriendo, tiró el cuchillo por la ventana y se escondió en su habitación hasta la llegada de la policía. Se sentó en el suelo, de espaldas a la pared, abrazándose las rodillas. Sander, mientras tanto, luchaba por su vida en el quirófano. Las heridas eran profundas. Los cirujanos vieron que las puñaladas se habían infligido con fuerza y rabia, no por accidente. La niña, por su parte, describía detalladamente a la policía sus acciones. El agente le pidió que mostrara exactamente cómo había sostenido el cuchillo, cómo se había parado. Ella se levantó y demostró los movimientos, de arriba a abajo, bruscamente. Todo se grabó en video. Era evidente que se arrepentía. Su voz temblaba, su rostro estaba pálido. Repetía constantemente que su hermano estaría bien, como un mantra. La situación resultó ser extremadamente grave. Si el niño no sobrevivía, su hermana se enfrentaría a una acusación que ni siquiera querían pronunciar. Solo su edad seguía siendo un punto controvertido. Los detectives sospecharon problemas psiquiátricos. Empezaron a buscar signos de desviaciones conductuales, rastros de autolesiones, algo que explicara lo inexplicable. Y de hecho, encontraron viejos cortes en el brazo derecho de la niña, finas líneas blancas en la parte interior de la muñeca. Ella no intentó ocultarlos. Confesó que se los había infligido ella misma con un cuchillo normal hacía varios meses. Las heridas parecían antiguas, ya cicatrizadas. Finalmente, April se recuperó lo suficiente como para comunicarse con la policía de forma más o menos coherente. Pero a la mujer le costaba concentrarse. Estaba dividida entre la preocupación por su hijo, que estaba en la mesa de operaciones, y el miedo por el destino de su hija, que estaba a su lado esposada. Quería ir al hospital para estar con Sander en ese momento crítico. No podía quedarse allí. Después de una breve conversación con los detectives, registraron su nombre, dirección, información básica. April se dirigió al centro médico en el coche de un familiar. Al mismo tiempo, la hija fue sentada en el asiento trasero de un coche de policía. Le esposaron las manos, demasiado grandes para sus muñecas. La llevaron a la comisaría para interrogarla. De camino, la niña preguntó varias veces a través de la mampara qué iba a pasar con ella. Su voz era baja, insegura. Los investigadores, ellos mismos no sabían la respuesta. Todo dependía de si la víctima sobreviviría. Intentaron tranquilizarla, diciéndole que Sander tenía buenas posibilidades. Le habían prestado ayuda de inmediato. Médicos experimentados estaban haciendo todo lo posible. Pero ellos mismos no lo creían mucho. La colegiala se preocupaba por si podría volver a su escuela, despedirse de sus amigos. Tenía miedo a la cárcel, miedo a haber arruinado su vida con una sola decisión. Se culpaba a sí misma. Luego volvió a llorar y a rezar en voz alta por su hermano, en voz baja, casi en un susurro, con los labios moviéndose. Pero aquí surgía una complicación legal. Según las leyes de Oklahoma, un delincuente debe tener una edad mínima determinada para ser juzgado como adulto con una pena grave. Le faltaba tiempo para alcanzar ese umbral. La situación también dependía de si Sander sobreviviría. Si lo hacía, sería un artículo diferente. Si no, una historia completamente distinta. La niña se sinceró inesperadamente en el coche. Entre sollozos, contó a los policías sobre su profesor de matemáticas, que recientemente había recibido tratamiento. Un tratamiento duro.
Cuando regresó a la escuela, flaco, pálido, pero vivo, su asignatura le empezó a gustar aún más. Había estado muy preocupada por el profesor durante su ausencia. Continuó llorando en voz baja y repitiendo lo mucho que sentía lo sucedido. Las palabras sonaban mecánicas, como si intentara convencerse a sí misma de su veracidad. También mencionó que ayudaba a su madre en casa, lavaba los platos, limpiaba las habitaciones, lavaba la ropa y cuidaba de sus hermanos menores mientras April estaba en el trabajo. Los alimentaba, les leía cuentos, se aseguraba de que no se pelearan. Una hermana mayor normal. La detenida incluso empezó a pensar en voz alta que todo lo que estaba sucediendo era solo una pesadilla de la que necesitaba deshacerse cuanto antes. Decía que quería despertarse y volver en sí, cerrar los ojos, abrirlos y todo esto desaparecería. Luego, incluso pidió que le quitaran las esposas porque ella era una buena chica. El agente miró por el espejo retrovisor, pero no respondió. Mientras la hermana mayor hablaba con los detectives e intentaba asimilar lo que le esperaba, Sander yacía en el hospital bajo la brillante luz del quirófano. April llegó allí poco después. La mujer permaneció en la zona de espera. Paredes blancas, sillas de plástico, olor a antiséptico, un reloj de pared con su tic-tac. Uno de los policías que la acompañaba se unió a ella. Se sentó al lado, no demasiado cerca. El niño estaba vivo, pero su estado seguía siendo grave. Los médicos hacían todo lo que estaba en sus manos. Cada 20 minutos, alguien del personal médico salía al pasillo, pero no había noticias. Intentaron tranquilizar a la mujer, informándole de que el estado de su hijo se había estabilizado. April respondió en voz baja, mirando al suelo, que no quería perder a sus 2 hijos en una sola noche. Las palabras sonaron como una constatación de un hecho, sin histeria. Mientras el policía intentaba apoyar a April, le ofrecía café de la máquina expendedora, agua, algo más. También recopilaba información adicional para el informe. Hacía preguntas con cautela, en voz baja. La mujer relató que criaba a los niños sola. Tenían diferentes padres que apenas participan en sus vidas y no les brindan ayuda, ni financiera ni de otro tipo. Según ella, entre los niños nunca hubo conflictos serios. Al contrario, el hermano y la hermana se llevaban bien y se apoyaban mutuamente. A menudo hacían yoga juntos con videos de YouTube, paseaban por el parque, veían dibujos animados. Un hermano y una hermana normales. La mujer no permitía que los niños dijeran palabrotas, incluso las palabras suaves estaban prohibidas. Les prohibía ver películas de terror que pudieran provocar agresividad o pesadillas. Cada fin de semana, la familia iba a la iglesia, una pequeña comunidad bautista a 3 manzanas de casa. La educación era conservadora, tradicional. Nunca hubo problemas serios con la hija. No mostraba propensión a un comportamiento agresivo, no torturaba a animales, no se metía en peleas. En la escuela, la niña era tranquila, dócil, incluso un poco tímida. Los maestros no se quejaban. Al menos así fue hasta el inicio de la adolescencia, que comenzó menos de 1 año antes del ataque. Durante este periodo, la hija se volvió más retraída. Pasaba más tiempo sola. Podía sentarse durante horas en su habitación con la puerta cerrada, escuchando música con auriculares, escribiendo un diario. Empezó a expresar insatisfacción por diversos motivos: comida, ropa, planes de fin de semana. Pero esto se parecía más a un típico gruñido adolescente que a una agresión real. Una adolescencia normal.
April consideraba que esto era completamente normal para su edad. No veía nada especial en el comportamiento de su hija. Le parecía un periodo normal de la pubertad, e incluso más tranquilo que el de muchos otros adolescentes con los que se topaba a través de los amigos de la escuela de su hija. No había conflictos en la familia. La niña ni siquiera le levantaba la voz a su madre, no daba portazos, no montaba escenas. April estaba segura de que el retraimiento pasaría por sí solo con el tiempo. Intentaba apoyar a su hija, preguntándole cómo estaba, ofreciéndole hablar y no presionarla innecesariamente, dándole espacio. La mujer se esforzaba con todas sus fuerzas por mantener un ambiente saludable en casa, a pesar del cansancio constante del trabajo. Más tarde, los vecinos y parientes lo confirmaron. Nadie había notado que la niña se comportara como una adolescente problemática, capaz de lo que sucedió esa noche. Parecía un acto repentino de crueldad sin ninguna motivación, sin previo aviso, sin escalada. April criaba sola a 3 hijos, Xander, su hermana mayor y su hermano menor. La mayor parte del tiempo la pasaba en el trabajo, turnos de 8 horas, a veces horas extras, para proporcionar a la familia todo lo necesario. Lidiar con todas las dificultades no era fácil. Facturas, comida, ropa, útiles escolares. El padre biológico de Xander solo aparecía esporádicamente en sus vidas, una vez al mes, quizás 2, llevándose a su hijo el fin de semana. Y los padres de la hija y del hijo menor no aparecieron en absoluto durante años. A pesar de la poca ayuda de los hombres y de los parientes, la abuela a veces venía a cuidar a los niños. Cuidar plenamente a los niños no era fácil. La mujer le dijo al policía lentamente, escogiendo las palabras, que no tenía idea de qué pudo haber provocado un ataque de ira así en su hija. Antes de eso, entre los niños solo había habido las típicas peleas breves, por el control remoto del televisor, por quién era el primero en el baño, menudencias. Pasaban rápido. Los niños nunca se habían peleado físicamente. Siempre se reconciliaban y se calmaban rápidamente. Esto recordaba a las típicas relaciones entre hermanos, como las que hay en millones de familias. El ambiente en la familia era cómodo, y ambos padres, incluso los que rara vez aparecían, se esforzaron por ello. A pesar de que el padre de Xander participaba poco en la vida de los niños, cuando aparecía, el hombre nunca destacaba a su hijo biológico en detrimento de los demás. Prestaba la misma atención a los 3 niños para que nadie se sintiera desatendido o como un extraño. April estaba segura de que ella y su ex habían construido su relación de tal manera que ninguno de los niños experimentaba falta de atención o celos. Al menos, así le parecía a ella. Sin embargo, había hechos que contradecían estas palabras. En las muñecas de la colegiala se encontraron cortes que ella misma se había hecho con un objeto afilado. El detective creyó acertadamente que los problemas mentales podrían haber jugado un papel clave en lo sucedido. Posiblemente, algo se había estado desarrollando de forma inadvertida durante mucho tiempo. Al final de la conversación, el policía sacó un formulario de su carpeta y le pidió a April que firmara un consentimiento voluntario para el registro de la casa. La mujer estaba segura de que allí no encontraría nada criminal, ninguna sustancia, arma ni anotaciones extrañas. Por lo tanto, firmó el documento sin dudar, con la mano temblorosa. El detective dobló cuidadosamente el papel y se fue. Ahora era necesario enviar un equipo de criminalistas a la zona para una inspección completa.
Poco después, los parientes de April, su hermana, su primo, su tía, llegaron al hospital. Todos querían apoyar a la mujer y a Sander. Se sentaron en silencio cerca, tomándose de la mano, trayendo té. Lamentablemente, los esfuerzos de los médicos resultaron en vano. La condición del niño empeoró drásticamente aproximadamente 2 horas después del inicio de la operación. La presión bajó, el corazón se detuvo, la reanimación no sirvió. A las 2:30 de la madrugada, falleció a causa de las heridas sufridas en la mesa de operaciones. El cirujano salió a hablar con la familia y les comunicó la noticia. April se cubrió el rostro con las manos. Alrededor de las 4 de la mañana, uno de los detectives llevó a la niña a la sala de interrogatorios de la comisaría. Todavía estaba notablemente nerviosa y conmocionada, pero lograron calmarla parcialmente, repitiéndole que los médicos ayudarían a Sander. No le informaron la verdad de inmediato, que su hermano ya no vivía. Por ahora, no era necesario. La niña fue examinada bajo cámara. Le fotografiaron los cortes en los brazos, documentaron los moretones y lo registraron en el informe. Pronto, April llegó a la comisaría con los ojos rojos de tanto llorar. La mujer había perdido a su hijo, pero quería apoyar a su hija. Creía que todo había sucedido de forma no intencional, que su hija no era plenamente culpable. Los detectives iban a hablar con la niña en presencia de su madre. La mujer entró lentamente en la habitación, se sentó en una silla junto a su hija y le tomó la mano. Luego, en voz baja, con pausas, le comunicó a su hija que no habían podido salvar al niño, que él ya no estaba. Ambas rompieron a llorar al mismo tiempo, fuerte, a gritos, abrazadas. La colegiala suplicaba constantemente que la perdonaran, repitiéndolo una y otra vez entre lágrimas. A primera hora de la mañana, la policía seguía trabajando en la casa de la familia Lida. Los criminalistas examinaban metódicamente el lugar de los hechos, buscando respuestas a las preguntas que se multiplicaban con cada hora. Varias personas inspeccionaban las habitaciones, medían, fotografiaban, recogían muestras. Otros recorrían las casas de los vecinos con cuadernos, haciendo preguntas y anotando testimonios. Esa mañana resultó ser particularmente sombría para el barrio. La policía de Tulsa ya había lidiado con varios casos desde principios de año, pero ninguno había sido cometido por una persona tan joven. Para los residentes locales, el acto de la niña fue un verdadero shock, algo que no se espera ver en un barrio tranquilo donde todos se conocen. Nadie la sospechaba capaz de algo así. La gente negaba con la cabeza, incrédula. Confirmaban las palabras de April. La hija nunca había sido vista en episodios criminales. No robaba, no se portaba mal, no entraba en conflictos. Siempre fue tranquila, no conflictiva, no maltrataba a los animales en el patio. Algunos vecinos la describían como excesivamente reservada, pero ciertamente no se parecía a alguien capaz de algo así. En su habitación se llevó a cabo un registro exhaustivo. Abrieron armarios, revisaron los cajones del escritorio, hojearon libros, pero no encontraron nada comprometedor. No había nada prohibido, ninguna sustancia, objetos extraños, dibujos aterradores. Los diarios contenían las típicas vivencias adolescentes, anotaciones sobre la escuela, amigos, maestros, sueños sobre el futuro. En el historial del navegador y en el teléfono no se encontraron búsquedas o conversaciones inquietantes. Todo parecía
extrañamente normal. Cuando algo así se comete espontáneamente, sin preparación y sin señales de advertencia, es más bien una excepción a las reglas en criminalística. Normalmente, una persona se encamina hacia un delito grave de forma gradual, a través de una escalada, empezando por delitos menores, agresiones a animales, fantasías de actos violentos. Los detectives fueron a la escuela de la niña esa misma mañana. Hablaron con la directora, la tutora y la psicóloga escolar. Pero allí también escucharon las mismas historias sobre su carácter tranquilo. Estudiaba bien, no faltaba a clases, no era grosera con los maestros. Una niña tranquila en la fila del medio. Mientras tanto, la sospechosa permanecía bajo custodia en el Centro Familiar de Justicia Juvenil, una institución especial para menores. Fue colocada en una habitación separada bajo vigilancia. El motivo del ataque aún no había sido revelado, lo que complicaba aún más la situación para la investigación. A pesar de la confesión grabada en video y documentada en el protocolo, se seguía discutiendo la cuestión procesal. ¿Cómo proceder con la infractora, considerando su edad? La legislación estatal no ofrecía una respuesta clara. A pesar de que April perdió a su hijo Sander, días después declaró públicamente que creía en la justicia para su hija, no en el castigo, sino precisamente en la justicia. Espera poder ayudarla con sus problemas y cree que la niña regresará a la familia cuando todo esto termine y reciba tratamiento. La mujer estaba firmemente convencida de que el acto de su hija estaba relacionado únicamente con problemas psiquiátricos y no con una intención maliciosa. April les contó a los detectives más detalles sobre el historial médico de su hija. Hace varios años, a la hija le recetaron medicamentos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. El diagnóstico se hizo rápidamente, después de una sola consulta. Algún tiempo después de comenzar a tomar las pastillas, ella notó cambios. La colegiala comenzó a comportarse de forma más agresiva que antes. Parecía irritarse sin motivo por cualquier asunto insignificante. Un ruido fuerte, una luz brillante, la petición de alguien. Al principio la madre no lo percibió como una señal de alarma, simplemente un efecto secundario de la adaptación al medicamento. Pasaron varios años. La niña comenzó a encerrarse aún más, a comunicarse menos incluso con las personas cercanas. Evitaba las conversaciones durante la cena, se iba a su habitación inmediatamente después de la escuela. Lo más preocupante fue el hecho de la autolesión, cortes en la muñeca que ocultaba con mangas largas. No todos creían la versión de April de que los medicamentos recetados pudieran haber afectado a su hija tan fuertemente como para causar un estado maníaco o un episodio psicótico. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un problema bastante común entre los niños en edad escolar. Millones de niños toman medicamentos similares. Sin embargo, este síndrome por sí mismo no causa una propensión a la agresión, la crueldad y el comportamiento impredecible de tal magnitud. Este síndrome podría haber enmascarado una enfermedad más grave, trastorno bipolar, esquizofrenia, otras desviaciones psiquiátricas. Pero en las instituciones médicas que la niña visitó durante todos estos años, no había registros correspondientes de sospechas de algo similar, solo TDAH. April acudió a la clínica tan pronto como notó los primeros signos de problemas en su hija. La mujer vio inestabilidad en su estado y quiso ayudarla, hacerla más equilibrada y tranquila. Cuando llevó a su hija al especialista por primera vez,
Este habló con la niña durante unos 40 minutos, haciéndole preguntas, observando su comportamiento y, sin dudarlo, le diagnosticó TDAH. Le recetó medicamentos, le dio una receta. Esto ocurrió hace varios años. La niña había estado tomando los medicamentos regularmente durante todo ese tiempo. Sin embargo, menos de un año antes del ataque a su hermano, comenzó a tener nuevos problemas. Su rendimiento escolar disminuyó drásticamente, empezó a saltarse tareas, no podía concentrarse en las clases. April volvió a investigar qué le pasaba a su hija. Los maestros se acercaron a la mujer, preocupados por los cambios. Por recomendación del personal sanitario escolar, volvió a hablar con su hija a solas, y ella, tras un silencio, confesó tener alucinaciones. La niña empezó a ver algo extraño, sombras, figuras, fantasmas en las esquinas de la habitación que advertían sobre la inminente muerte de alguno de sus seres queridos. Entonces, la madre, asustada, la llevó de nuevo a la clínica con urgencia. El médico escuchó, frunció el ceño y decidió ajustar la terapia. Le recetó nuevos medicamentos, una dosis diferente. Pero la situación solo empeoró en las semanas siguientes. Las alucinaciones no desaparecieron. La niña se volvió aún más retraída. Un mes antes de que ocurriera lo irreparable, April tomó la decisión autónoma de suspender todos los medicamentos. Simplemente dejó de darle las pastillas a su hija. Ahora, echando la vista atrás, la mujer empezó a analizar con más detalle los acontecimientos que precedieron a la tragedia. Reconsideró viejos problemas, la introversión, los cortes, el comportamiento extraño, y llegó a la conclusión de que su hija había experimentado un episodio maníaco cuando se hizo esos cortes en la muñeca. Lamentablemente, debido a la falta de conocimientos necesarios sobre psiquiatría, la madre simplemente no lo percibió como una señal de alarma grave que requiriera una intervención inmediata. Decidió entonces que bastaría con sacar a su hija de la escuela regular y cambiarla a la educación en casa. Menos estrés, menos presión de los compañeros. Fue en ese momento cuando programó la retirada completa del medicamento. La mujer consideró esto una medida temporal de varios meses. No dejó de consultar con expertos en la clínica, llamaba, acudía, pero debido al trabajo constante y un horario apretado, 8 horas de pie cada día, no podía hacerlo con suficiente regularidad. Antes de tomar la decisión final sobre la educación en casa, consultó con los profesores y la administración de la escuela. La tranquilizaron, afirmando de manera profesional y segura que en su escuela había alrededor de 25 niños simultáneamente recibiendo educación en casa por diversas razones. A muchos, esto realmente les ayuda a sobrellevar la adolescencia y problemas psicológicos similares. Esto calmó a la madre preocupada, aliviando parte de su ansiedad. En ese momento no sospechaba cómo terminaría todo en unos pocos meses. Al mismo tiempo, April nunca temió por la seguridad física de su hijo menor junto a su hija. Xander y su hermana nunca tuvieron conflictos o peleas serias. Incluso durante el período de un notable deterioro de su estado mental, la niña mayor siempre mostró un amor y cuidado evidentes hacia su hermano. Le leía por la noche, le ayudaba con los deberes, lo protegía de los acosadores en el patio. La niña siguió insistiendo en sus conversaciones con psicólogos y detectives que todavía no entendía por qué había ocurrido de esa manera. Describió su estado esa noche como una especie de locura demoníaca o posesión.
como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. Se veía a sí misma, como en una película, como a una persona ajena, y no podía hacer nada, detenerlo, gritar. Supuestamente no controlaba sus acciones por completo. Al mismo tiempo, ahora, habiendo recuperado la conciencia, sentía una abrumadora culpa que no la dejaba dormir ni comer. Naturalmente, esta descripción recordaba a los psiquiatras síntomas de algo mucho más grave y preocupante que un trastorno por déficit de atención e hiperactividad común. Después de varios días de interacción con las fuerzas del orden y el shock inicial, April hizo declaraciones en un canal de noticias local. Los periodistas mostraron un interés enorme, casi enfermizo en el caso. Era un precedente sin igual, dada la edad de ambas partes. Todos entrevistaron con avidez a la madre que perdió a su hijo, pero protegía a su hija. Cámaras, micrófonos, preguntas. Los materiales se volvieron virales instantáneamente en las redes sociales, acumulando millones de reproducciones y miles de comentarios. La mujer se sentó frente a la cámara con el rostro pálido y los ojos rojos. Se culpaba abiertamente, consideraba que no había prestado suficiente atención ni profesionalismo como madre para reconocer a tiempo los síntomas alarmantes de su hija y prevenir la tragedia. Según ella, varios meses antes del ataque, la niña se recluía cada vez con más frecuencia y por más tiempo en su habitación de arriba. Pasaba allí de 5 a 6 horas seguidas, rechazando cualquier contacto con sus seres queridos. Ni siquiera salía a comer. Para su familia, esto era extremadamente inusual. Antes, la hija había sido sociable y abierta, pero la madre atribuía los cambios graduales de comportamiento a problemas típicos de la adolescencia y cambios hormonales. Recordaba perfectamente cómo ella misma había pasado por un período de transición similar. Introversión, cambios de humor, deseo de estar sola. Muchos espectadores y conocidos consolaron a la madre después de la entrevista, escribiendo mensajes de apoyo. Sin embargo, la policía durante la investigación descubrió detalles que April pudo haber pasado por alto o no haber notado. Las amigas de la agresora, varias compañeras de clase, informaron a los detectives datos escalofriantes durante los interrogatorios. Resultó que al menos 3 amigas de la colegiala escucharon de ella una admisión directa de que quería hacerle daño a su hermano. No un abstracto «él me molesta», sino una intención concreta. Esto ocurrió poco antes del ataque, durante una conversación normal en el recreo. Probablemente las amigas no se tomaron en serio esas palabras en ese momento. Pensaron que simplemente estaba desahogándose, exagerando debido a alguna discusión. Por lo tanto, no se lo contaron a nadie, ni siquiera a sus padres o maestros. April, sin embargo, insistió firmemente en que ella misma nunca había oído nada parecido directamente de su hija. No había tales anotaciones alarmantes, ni siquiera en el diario personal, que fue incautado y examinado cuidadosamente. Evaluando la situación profesionalmente, psiquiatras expertos confirmaron que algunos medicamentos para el trastorno por déficit de atención realmente pueden provocar fluctuaciones peligrosas en el estado mental de individuos predispuestos. Esto ocurre con relativa rareza, quizás un caso por cada 1000 pacientes. Deben coincidir ciertas circunstancias desfavorables, genética, estrés, otros factores.
La hermana de Sander podría estar dentro de ese pequeño porcentaje de personas que se vuelven inesperadamente agresivas al tomar este tipo de medicamentos, muestran una impulsividad brusca o desarrollan una propensión a autolesionarse. Todo esto, de hecho, correspondía al comportamiento observado en la adolescente en los últimos meses previos al incidente. Pero también hubo serios oponentes a esta teoría dentro de la comunidad médica. Argumentaron lógicamente que, durante los varios meses en los que la colegiala dejó por completo de tomar el medicamento después de su suspensión, este debería haberse eliminado completamente de su organismo de forma natural, y ya no podría haber causado ningún efecto secundario activo en el momento del ataque. April continuó defendiendo obstinadamente su versión y a su hija, creyendo que el medicamento podría haber causado un daño cerebral grave e irreparable ya durante el periodo de ingesta activa hace varios años. Aunque esta visión explicaba lógicamente lo sucedido, no todos los expertos consultados por los medios apoyaban esta controvertida opinión. La niña terminó en un centro para menores infractores a la espera de las audiencias preliminares. Inicialmente, se debatieron ampliamente cuestiones procesales sobre cómo proceder legalmente con ella. Paralelamente, psiquiatras experimentados trabajaron con ella a diario, brindándole asistencia terapéutica intensiva y evaluando minuciosamente el estado mental actual de la sospechosa. Durante todo este periodo de observación, varias semanas, no se observaron en ella síntomas alarmantes evidentes, cambios bruscos de humor, agresión o propensión a causar daño físico a sí misma o a otras personas. Se mostró sorprendentemente tranquila, no agresiva, incluso apática. Esto se convirtió en un motivo importante para que algunos expertos refutaran la opinión de la madre sobre el daño a largo plazo del medicamento. Muchos psiquiatras afirmaron en sus conclusiones que, si el medicamento realmente hubiera causado un daño orgánico grave e irreparable a las estructuras cerebrales, la niña, incluso entre rejas, bajo estrés, habría continuado mostrando de manera estable signos pronunciados de desviaciones mentales. Pero esto no ocurrió. Una serie de otros expertos planteó una versión alternativa. Antes del ataque, en la vida de la niña había ocurrido algún estrés agudo muy fuerte o un evento traumático. Lamentablemente, ni ella misma, ni la madre, ni el entorno más cercano, amigos, parientes, maestros, tenían siquiera suposiciones aproximadas sobre qué pudo haber afectado tan críticamente a la adolescente en ese período. Finalmente, se decantaron por la opinión cautelosa de que varios factores ocultos jugaron un papel significativo, los cuales, en conjunto, podrían haber causado un breve episodio psicótico agudo en esa noche en particular. Inicialmente, los detectives consideraron seriamente la versión de que sustancias psicoactivas prohibidas podrían haber estado involucradas en el incidente. Quizás la niña experimentó, tomó algo que provocó una reacción inadecuada. Sin embargo, durante el periodo de detención, a la colegiada no se le diagnosticó absolutamente ninguna adicción física o psicológica. El examen toxicológico de sangre y orina mostró de manera inequívoca que su organismo estaba limpio de cualquier sustancia. Una búsqueda exhaustiva en la casa no encontró nada comprometedor, ni pastillas, ni polvos, ni material vegetal. Los amigos cercanos de la niña también afirmaron unánimemente que nunca la habían visto consumir ni siquiera las sustancias más ligeras o mostrar interés en este tema.
La idea de problemas psíquicos primarios siguió siendo la versión principal y más probable en la agenda de la investigación. La delincuente juvenil no pudo explicar de forma plena y clara su acto, ni siquiera después de varios meses intensivos de trabajo diario con médicos y psicólogos cualificados al inicio del curso de rehabilitación forzosa. La versión de un episodio psicótico breve y repentino explicaba de forma bastante lógica lo sucedido desde el punto de vista médico, aunque no todos los especialistas estaban dispuestos a aceptar esta idea incondicionalmente, sin investigaciones adicionales. Varios expertos independientes que trabajaron directamente con la adolescente en el centro llegaron gradualmente a otra conclusión. Sugirieron que desde la primera infancia podría haber desarrollado un trastorno bipolar grave, que fue inicialmente diagnosticado erróneamente como un TDAH más leve. En este caso, el uso prolongado de medicamentos para el trastorno por déficit de atención no solo no habría sido efectivo, sino que incluso podría haber agravado significativamente la situación real y provocado episodios maníacos. April siguió insistiendo firmemente en entrevistas y conversaciones que su hija, a lo largo de toda su vida, siempre se había comportado bien, siendo una adolescente tranquila, reservada y obediente. Tras el inicio de su detención en una institución cerrada, el trastorno bipolar, si realmente existía, no podía simplemente desaparecer u ocultarse. Más bien al contrario, solo podría haber empeorado en condiciones de estrés, aislamiento y trauma. Pero los médicos no observaron nada de eso en la niña. En el contexto de las discusiones mediáticas y la conmoción pública, aparecieron personas que se oponían activamente a la postura de la madre. Ciudadanos preocupados, en comentarios y foros, declaraban a viva voz que la mujer se estaba comportando de forma completamente incorrecta e inmoral al seguir apoyando abiertamente a una persona que había cometido lo que cometió. Pero la madre no tenía intención de ceder ante la presión de la opinión pública. April creía firmemente que su hija, más que nunca, necesitaba apoyo materno y ayuda psiquiátrica profesional precisamente en ese momento. La mujer estaba absolutamente segura de que todo lo sucedido era el resultado directo de un error médico y un diagnóstico incorrecto, y que, en su sano juicio, en un estado normal, su hija nunca, bajo ninguna circunstancia, habría atacado a su querido hermano menor, a quien amaba. Algunos observadores percibieron el comportamiento de la mujer como el acto de una madre verdaderamente heroica, que con todas las fuerzas disponibles continúa defendiendo a su hija adolescente a pesar de la atrocidad de lo ocurrido. Pero el asunto no estuvo exento de críticas duras, a veces crueles. La madre se quejó en una entrevista de haber enfrentado condena abierta e incluso amenazas por parte de los vecinos, quienes seguían de cerca el desarrollo de los acontecimientos a través de las noticias. Alguien escribió un insulto con pintura en la valla de su casa. Alguien arrojó piedras a las ventanas por la noche. Surgieron numerosos opositores en Internet que la calificaban de una madre francamente mala e irresponsable. La gente escribía en los comentarios que no había prestado suficiente atención a la niña durante años, que había pasado por alto todas las señales y que en última instancia no había podido proteger a su hijo del peligro que crecía bajo el mismo techo. A pesar de toda esta crítica dura y dolorosa por todas partes, April continuó defendiendo a su hija públicamente de manera consistente.
En cada entrevista que concedía a los canales locales y regionales, repetía en varias ocasiones que simplemente esperaba el momento en que todo esto terminara y su hija pudiera regresar a casa, con la familia. La mujer comprendía perfectamente, de forma realista, que llevaría mucho tiempo, quizás años, recuperarse completamente psicológicamente después de este episodio aterrador y traumático para todos. Pero ella se negaba categóricamente a renunciar a la niña, a abandonarla. La madre no perdía ninguna oportunidad de señalar públicamente que se culpaba a sí misma, ante todo, por lo sucedido con su hijo menor y por el deterioro crítico del estado mental de su hija mayor, que condujo a la tragedia. Hubo muchas discusiones acaloradas en la comunidad médica y los medios de comunicación en torno a un medicamento específico que se había utilizado durante años para el tratamiento farmacológico del síndrome de déficit de atención de la niña. Expertos farmacólogos citaron numerosos estudios grandes e independientes realizados en las últimas décadas que confirmaban de manera convincente su eficacia clínica y seguridad relativa cuando se usaba correctamente. Esto confirmaba indirectamente la idea alternativa de que la niña inicialmente podría haber sufrido de algo mucho más grave y peligroso que un simple TDAH, y simplemente se le había dado un diagnóstico primario fundamentalmente incorrecto al principio. Entonces, este medicamento específico no podía aliviar físicamente su condición real, sino que solo enmascaraba los síntomas. La reputación de la familia de la niña sufrió gravemente cuando residentes locales preocupados, periodistas y detectives de policía comenzaron a hurgar metódicamente en su pasado, incluyendo los trapos sucios. El minucioso trabajo de los investigadores permitió encontrar viejos registros médicos y policiales, según los cuales la madre de April, en su temprana juventud, había consumido activamente sustancias psicoactivas prohibidas durante un tiempo y figuraba oficialmente como adicta en un programa de rehabilitación. Ella lo dejó todo definitivamente solo cuando, inesperadamente, se enteró de su embarazo de su futura hija. Antes de ese momento, había consumido sistemáticamente, casi a diario, durante mucho tiempo. Esto podría haber afectado teóricamente el desarrollo del feto. Luego, los detectives analizaron el pasado criminal del padre biológico de la niña. La verificación de las bases de datos reveló que él también había sufrido durante mucho tiempo de graves adicciones, heroína, metanfetamina, e incluso había cumplido repetidamente penas de prisión reales por posesión y distribución. Lógicamente, la niña había nacido en una familia extremadamente desfavorecida y disfuncional, y los primeros años de vida, críticamente importantes, había crecido y se había desarrollado precisamente en un ambiente tan tóxico y peligroso. Cuando April aún estaba embarazada de su hija, su padre biológico precisamente se encontraba tras las rejas por 2 años debido a otro caso relacionado con sustancias prohibidas. Cuando el hombre finalmente salió en libertad, el vínculo emocional y físico entre ellos ya estaba total y definitivamente roto. April, para ese momento, había decidido firmemente que quería cambiar radicalmente su vida y empezar de cero por el bien del adolescente. El padre de la niña no insistió particularmente en participar en la crianza y simplemente desapareció en silencio. Se desvaneció. Nadie volvió a saber nada de él. Pero comenzar una vida plena de cero, como resultó, no fue del todo posible.
El padrastro de la niña, Levi Lida, el padre biológico de Sander, también tenía serios problemas documentados con la ley. Repetidas ocasiones de conducir bajo los efectos de una fuerte embriaguez alcohólica, alteración del orden público con uso de fuerza e incluso robo de un automóvil ajeno. Varios años antes de la tragedia con Sander, fue acusado oficialmente de crueldad animal después de un incidente horrible. En estado de embriaguez, ahogó a un pequeño gatito en una bañera llena de agua delante de la niña, quien intentaba detenerlo y lloraba. Es posible que este evento extremadamente traumático y chocante haya tenido un serio impacto negativo a largo plazo en su frágil psique. El hombre, en esa ocasión, llegó a un acuerdo con la fiscalía a través de su abogado, admitiendo formalmente el hecho de las acciones ilegales contra el animal. Declaró ante el tribunal que el acto fue causado exclusivamente por el abuso de alcohol fuerte y la pérdida de control. Por este delito, fue enviado por orden judicial a un tratamiento hospitalario prolongado por dependencia alcohólica en un centro especializado. Pero la historia de los problemas domésticos del padre de Sander no terminó en ese episodio, sino que continuó. Más tarde, ya durante el cumplimiento de una pena de prisión por otra infracción, golpeó brutalmente a su compañero de celda en la celda común con tanta fuerza y durante tanto tiempo que éste sufrió un traumatismo cráneoencefálico de moderada gravedad diagnosticado y pasó una semana en el hospital de la prisión. Cuando todos estos episodios extremadamente desagradables de la biografía de la niña y su familia biológica se fueron haciendo gradualmente conocidos por el público en general, a través de las investigaciones periodísticas, muchísimas personas comenzaron a referirse activamente a ellos como la principal causa raíz del deterioro gradual de su estado mental, que finalmente condujo a aquella terrible tragedia. Pero todo este pasado descubierto y las versiones de los expertos apenas ayudaban realmente al trabajo práctico del sistema de justicia en el presente. Las principales dificultades procesales estaban relacionadas principalmente con la edad formal de la agresora. En el momento de cometer el acto, ella objetivamente no estaba sujeta a la legislación penal estándar del estado de Oklahoma, que se refería claramente solo a delincuentes de mayor edad. Antes de alcanzar esa edad límite, los menores por ley no podían ser sometidos físicamente a un juicio completo como ciudadanos adultos. En este contexto legal, las autoridades simplemente no sabían qué hacer exactamente con ella. Para abril de ese mismo año 2023, ya 3 meses después del incidente, la madre de la niña concedió otra extensa entrevista a un periódico local. Declaró públicamente con amargura que su hija aún no había recibido formalmente absolutamente ninguna acusación oficial por parte de la fiscalía. El caso se encontraba en un estado de limbo. No se descartaba, de forma realista, que en un futuro previsible aún pudieran presentarse cargos, una vez que los juristas resolvieran las complejidades procesales. Por su parte, la mujer expresó abiertamente su sincera esperanza de que a su hija le esperara no un duro y prolongado encarcelamiento en una prisión común, sino un tratamiento psiquiátrico especializado y una rehabilitación integral en una institución médica cerrada. Esta visión humanitaria de la situación fue apoyada activamente por la familia extendida de April, abuelos, tías, tíos. Todos los parientes se unieron emocionalmente en torno a ella después de la trágica pérdida de Sander, brindándole todo el apoyo posible. La madre le contó en detalle al periodista que sentía una culpa pesada y opresiva hacia sus 2 hijos,
ya que ella, como madre, una vez les había prometido seguridad y protección absolutas en su hogar. Había prometido que el hogar era una fortaleza. Ahora, la mujer sentía agudamente que fundamentalmente les había fallado a ambos al no poder reconocer el peligro a tiempo. Para poder hacer frente de alguna manera a la seria carga financiera que se les había echado encima, funeral, abogados, psicólogos, sus allegados organizaron una colecta pública de fondos benéficos en la popular plataforma de crowdfunding GoFundMe. La campaña resultó inesperadamente exitosa. Esto permitió recaudar alrededor de $20,000 en pocas semanas de parte de desconocidos compasivos. El dinero estaba destinado a ayudar con las complejas cuestiones legales relacionadas con la defensa de la niña y para la mudanza urgente de la madre y su hijo menor a una casa completamente nueva. La mujer tomó la dolorosa pero necesaria decisión de empezar una vida completamente nueva en otro lugar, en un distrito diferente de la ciudad, donde ni a ella ni a sus hijos los reconocerían y condenarían constantemente los vecinos agresivos y donde no los perseguirían los recuerdos traumáticos de aquella noche. Esta decisión, previsiblemente, provocó opiniones muy contradictorias y polarizadas en la sociedad. Una parte significativa de personas solidarias apoyó sinceramente la buena iniciativa de recaudación de fondos, llamando públicamente a April una madre verdaderamente buena y amorosa que, a pesar de absolutamente todo, continúa amando incondicionalmente a su hija adolescente traumatizada y ayuda activamente a la niña a recuperarse psicológicamente. Otros comentaristas, en cambio, consideraron tajantemente que la madre se comportaba de manera demasiado blanda, excesivamente leal y permisiva con la delincuente, quien merecía un castigo severo. La niña, a día de hoy, se encuentra en un centro especial cerrado para delincuentes juveniles y recibe allí tratamiento psiquiátrico intensivo diario bajo supervisión médica. Todavía se siente profundamente culpable por lo sucedido y constantemente se angustia, al hablar con los psicólogos, de haber arruinado irreversiblemente toda su vida futura con este acto impulsivo, de que ahora nunca tendrá una infancia, estudios, amigos, ni una familia normales. Su destino legal final aún no ha sido resuelto por las autoridades. La cuestión sigue abierta. Si finalmente es juzgada oficialmente por el sistema juvenil como menor, teniendo en cuenta todas las circunstancias atenuantes, realísticamente, se enfrenta a una pena relativamente corta de varios años en una institución especial. Lo más probable, según las previsiones de los abogados, es que no la mantengan físicamente bajo estricta custodia más allá del momento en que alcance la mayoría de edad. Después de eso, teóricamente, podría obtener la libertad condicional anticipada si muestra buen comportamiento. Si, por el contrario, las autoridades estatales deciden inesperadamente, por crear un precedente, juzgarla como adulta, a pesar de su edad formal en el momento del crimen, lo cual es extremadamente improbable, pero legalmente posible en casos excepcionales, hipotéticamente podría recibir una pena de prisión real muchísimas veces mayor, quizás incluso cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Por su parte, April planea firmemente presentar en breve una importante demanda civil ante los tribunales contra la compañía farmacéutica fabricante de dicho medicamento
y contra el psiquiatra tratante específico que recetó este fármaco hace muchos años sin un examen suficiente. Ella todavía cree sinceramente que esa fue la causa farmacológica directa de los cambios irreversibles en la psique y la subsiguiente agresión incontrolada de su hija.